Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 2. El vapor se elevaba perezosamente a mi alrededor, enroscándose en el techo abovedado, donde se disipaba como fantasmas. El agua del baño estaba casi abrasadora, calando mis músculos, aliviando dolores que desconocía. Mis ojos se posaron en la diminuta criatura de escamas doradas posada sobre mi pecho. Viserion, mi dragón, chasqueó las mandíbulas juguetonamente, emitiendo un agudo chillido que resonó por toda la cámara. Sonreí con suficiencia y extendí la mano hacia el aire a mi lado. El espacio vacío se onduló cuando mis dedos se cerraron sobre un trozo de carne curada extraído de los pliegues invisibles de mi inventario. Toma, dije, ofreciéndole la carne. La olió, entrecerrando los ojos un instante antes de abalanzarse, devorándola con mordiscos afilados y ávidos. Es tan adorable, me dije. No sabía cómo funcionaban los géneros para los dragones de este mundo, y esta criatura no tenía ningún rasgo obvio que confirmara su género. Pero sabía que existían dragonas. Dragones que ponen huevos. Así que decidí llamarla así con la esperanza de que se convirtiera en una y me diera más dragones en el futuro. Pero, me sentiría estúpido si llamarla ella no sirviera de nada, y resultara ser un hombre. La sangre goteaba por el borde de sus fauces, manchando sus escamas doradas con vetas rojas. Reí, un sonido sordo y hueco que pareció rebotar en las paredes de mármol. Un dragón. Tenía un dragón. El peso de lo que había logrado finalmente empezaba a calar hondo. Había aceptado plenamente la realidad de estar en el mundo de Juego de Tronos, y ahora tenía un dragón como compañero. Ese ritual, impregnado de sangre y fuego, había dado sus frutos. O mejor dicho, había engendrado uno. Las posibilidades se arremolinaban en mi mente como el vapor que me envolvía. Había despertado como un príncipe exiliado sin nada más que un nombre, pero eso había cambiado rápidamente. Ahora tenía poder. Poder real, con el que podía derretir ciudades con mi arma nuclear personal. Un dragón era más que un símbolo. Era un instrumento de conquista, aunque me hizo pensar. ¿Qué significa esto para mí? ¿Para mis planes? Quería irme de esos porque temía la ira de los Dothraki. Comparado con eso, si me teñía el pelo de negro, estaría bien en Poniente. Pero ahora, tenía un dragón. ¿Debería irme de esos? La pregunta me atormentaba. Incluso si me teñía el pelo, Poniente me recibiría con espadas desenvainadas, ya que tenía un dragón a mi lado. Pero también había ventajas increíbles. El juego cambió. Podría esperar unos años y luego ir a Poniente. Para entonces, mi Viserion debería ser lo suficientemente grande como para derretir ciudades. Sin duda, era una mejor opción que ir con un bebé dragón. Esos también tenía sus ventajas. La red política que podía manipular a mi favor gracias al apoyo de Kinvara, la riqueza y la libertad de hacerme más fuerte sin que nadie vigilara mis movimientos, también podía formar mi propio ejército. Al principio no tenía ningún deseo por el trono de hierro, pero ahora las llamas del ritual quedaron grabadas en mi memoria, pero el aroma a poder, ese aroma embriagador y rico en hierro quemado, perduraba aún más. Cuando huí de los Dothraki, solo quería sobrevivir. Ese había sido mi objetivo. Ahora, las cosas eran muy diferentes. Tantas opciones. Necesitaría un poco de tiempo para decidir. El sonido agudo de pasos acercándose me sacó de mis pensamientos. No necesité levantar la vista para saber quién era. La presencia de Kinvara llenó la habitación antes que ella, un aura de calor y determinación. Se movía como una bailarina, envuelta en una túnica carmesí claro. Se detuvo al borde del agua, con una oscuridad indescifrable en los ojos. Extendió una mano y se agarró el corte del vestido cerca del hombro. Imagen aquí. Con un movimiento lento y fluido, la bata cayó y se acumuló a sus pies. Mi mirada siguió la curva de sus caderas, la inclinación de su cintura, la piel impecable que brillaba bajo la tenue luz de la linterna. Y, por supuesto, esos magníficos pechos. ¿Qué mundo tan extraño era aquel? De alguna manera, parecía mucho más atractiva que la actriz de Hollywood que la interpretaba en la serie. Se deslizó en el agua, las ondas deslizándose sobre ella como seda. La observé en silencio mientras permanecía sentada, demasiado lejos, con el vapor oscureciéndole la mitad del rostro. ¿Por qué tan lejos? Pregunté con un tono burlón pero con un toque autoritario. Palmeé el agua a mi derecha. Ven, siéntate a mi lado. El agua está muy fría, caliéntame. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios antes de impulsarse hacia adelante, dejando el agua caliente a su paso. Se arrastró con la lenta precisión de un depredador, deteniéndose al estar entre mis piernas, con la espalda apretada contra mi pecho.
El calor de su cuerpo igualaba la calidez del agua, e inclinó la cabeza ligeramente hacia atrás, apoyándola en mi hombro. Oh, murmuré, más para mí que para ella. La sensación de su piel contra la mía me provocó un escalofrío que me instó a agacharme y devorarla. ¡Qué guarrilla tan guapa! Murmuró, con voz suave y rica, fingiendo ignorancia. Incluso mi adorable dragón, sentado en mi hombro, desconfiaba de su tono. ¿Quieres que me aleje? No, respondí con una sonrisa perezosa. Quédate. Levanté una mano al tiempo que mis dedos se chasqueaban con un crujido seco. El sonido reverberó y un portal oscuro se abrió en el aire. Viserion chilló de fastidio y sus garras me arañaron el pecho en señal de protesta. Adentro, susurré, empujándola suavemente. Los ojos dorados del dragón entrecerraron una mirada desafiante que duró solo un instante mientras fruncía el ceño. Dije adentro. Batió sus alas, flotando brevemente antes de lanzarse al oscuro vacío. El portal se cerró con un suave chasquido final, y la habitación se sumió en un repentino silencio. La mirada de Kinvara se volvió hacia mí. Sus ojos ardían con algo más profundo que el deseo. Nunca he visto a nadie abrir el espacio. ¡Ay, esos poderes tuyos! Se mordió el labio, casi involuntariamente. Sus ojos buscaron los míos, y por un instante, vi el ansia en ellos, una ansia parecida a la de Viserion. La miré fijamente, sonriendo con suficiencia, esperando a ver si tenía el coraje de tomar la iniciativa. Resultó que no, pues miró al frente, sonriendo para sí misma. Pero, mi príncipe, ¿estás seguro de que es prudente ser tan estricto con él? Preguntó. Los dragones son famosos por su dificultad para domarlos. Quizás deberías mostrarle cariño. Me recosté, dejando que el calor del baño me calara los huesos. Ella. Y sí, estoy muy segura. Mi voz era baja, pero segura. No mentía. El espacio oscuro al que envié a Viserion no era un lugar cualquiera. Era la Casa de los Dragones, una habilidad que venía con mi nuevo título, el Rey Dragón. Era más que un simple inventario. Era un santuario para mis dragones, un reino donde podían descansar y esconderse sin problemas. Las recompensas de misión fueron muy útiles. Esperaba con ansias mi siguiente misión. Con un pensamiento, invoqué la página del sistema. Ahora tenía 3 páginas. Página. Viserys Targaryen. El Rey Dragón. 22 años. Nivel 6. 9 STR. 13 Fin. 6 Des. 11 Int. 11 Look. 12 Autorización. Bajé al nivel 4 tras sacrificar 5 niveles para despertar al dragón. Luego, subí 2 niveles por despertar a un dragón. El nivel 6 no estaba mal. Era más fuerte que un físico-culturista en mi vida pasada. Además, la estadística de autoridad 14 era interesante. No sabía exactamente qué hacía, pero si tuviera que adivinar, era porque hacía que mis órdenes tuvieran más impacto. En cuanto a la sección El Rey Dragón, al hacer clic en ella se abría otra página. La segunda página. Aparecía al tocarla con la mente, detallando mi nuevo estatus y habilidades. Clase. El Rey Dragón. Habilidades. Sistema de gestión de dragones S, Casa de Dragones S, Resistencia al fuego E. Por fin tenía habilidades. Era triste no poder adquirirlas corriendo y blandiendo una espada, a diferencia de otros jugadores sobre los que había leído, pero lo aproveché. Las habilidades de clase eran divertidas. Al hacer clic en ellos se mostraban sus detalles. La resistencia al fuego era evidente, aunque estaba en un rango bajo de E. Esperaba subirla a S algún día, que supuse era el rango máximo. La Casa de los Dragones era un espacio donde mis dragones podían descansar, y a diferencia de mi inventario, el tiempo no se detenía allí. La primera habilidad tenía una página dedicada. Fue la página que más examiné. Hice clic y se expandió. Sistema de gestión de dragones S. Aquí puedes gestionar tus dragones. Puedes ver su ubicación, su nivel de hambre y su respeto por ti. Actualmente tienes 1 dragón, Viserion. Ubicación. Volantis, hambre. 100% respeto. 98%. La ubicación, al hacer clic, se mostraba con mayor precisión en mi minimapa. Fue bastante útil, ya que los dragones tienden a volverse locos después de crecer un poco. Supongo que el hambre también fue útil. Pero fue el último estado el que me llamó la atención. El indicador de respeto había bajado un 2% de lo que recordaba. Supuse que si bajaba demasiado, habría consecuencias. Había un dicho que decía que el miedo y el respeto eran mejores que el amor, y era más cierto en el caso de los dragones. ¡Qué historia más divertida!, dije mientras apoyaba una mano en el muslo de Kinvara. ¿Sí? Había un hombre que tenía un perro. Prefería a los hombres en la cama, y le gustaba ser el que recibiera las puñaladas.
Así que un día, su perro lo vio siendo, bueno, follado duro por otro hombre, dije, y ella rió, apoyándose en mis brazos. No, en serio, es una historia real. ¿Sí? Adelante. Básicamente, después de que el perro viera a su dueño siendo follado por otro hombre, viéndolo gemir y llorar, dejó de escucharlo. Desde entonces, cada vez que el hombre le ordenaba algo, el perro lo desobedecía e incluso parecía burlarse de él constantemente. El hombre estaba triste porque su perro dejó de tomarlo en serio, pero si me preguntas, ¿qué esperaba después de que su perro lo encontrara gimiendo por otro hombre? El perro perdió todo el respeto. Kinvara se echó a reír mientras yo continuaba. Así que, los animales salvajes, ya sean perros o dragones, necesitan un trato estricto. También necesitan que se les muestre el lado fuerte de su amo para que se les respete. El amor no los mantendrá leales para siempre. Para ser justos, el amor podría funcionar para un perro, son criaturas leales, pero no para un dragón, dijo, mirándome con la cabeza inclinada hacia arriba y una mano extendiéndose para acariciarme la cara. Creo. Piensas bien, respondí apretándole suavemente el muslo. Kinvara sonrió. Todavía no puedo creerlo. Sacaste un huevo de la nada y lo hiciste vivir. Sus ojos estaban entrecerrados, calculando. Este extraño poder tuyo, no terminó la frase, pero vi las preguntas ardiendo en su expresión. Me reí suavemente. Hay mucho que creer, Kinvara. Y créeme, es solo el principio. Preferiría que dejaras de cuestionarlo todo porque hay mucho más por venir. Kinvara levantó la vista, con los labios ligeramente entreabiertos. Su mirada era nublada. Mordiéndose el labio inferior, se movió entre mis piernas. El calor del baño nos apretaba como una segunda piel. Sentí su movimiento, el agua lamiendo suavemente, como si se hubiera quedado atrapada entre nuestras respiraciones. Mis manos encontraron su cintura, mis dedos recorrieron la curva que ascendía, deteniéndose al sentir el subir y bajar de su pecho. Soltó una risita, un sonido que rompió el silencio con un dejo de picardía. Pensé que preferías la distancia, murmuró, echando la cabeza hacia atrás lo justo para que nuestras miradas se cruzaran. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios, retándome. Pensé que tenías un problema ahí abajo, mi príncipe, la forma en que me alejabas. Ahora me siento agraviada. Apreté mi agarre, su suave curva se derritió en mis manos, sintiendo el calor hormiguear en mi piel. Hay momentos para la distancia, dije mientras me inclinaba hasta que mi aliento le calentaba la oreja, y momentos para esto. Tenía un problema. Mi líbido era demasiado fuerte. Necesitaba una cura. Por suerte, tenía una solución. Solo tenía que liberar mi líbido regularmente para que no me molestara. Y justo ahora tenía a una mujer guapísima retorciéndose en mis brazos. Sus ojos brillaron de diversión y sorpresa. Antes de que pudiera responder, la besé. El roce fue áspero al principio, inquietante. Sus labios se encontraron con los míos, sorprendidos por un instante, antes de volverse suaves y ansiosos. Se fundió en algo más profundo y hambriento. El vapor que nos rodeaba se espesó, convirtiendo la habitación en un capullo de calor y sombras mientras nos besábamos. Mis manos se movían con determinación, recorriendo la suave extensión de su piel, sintiendo el ligero escalofrío que la recorría mientras la exploraba. Cada movimiento, cada pequeña inhalación suya, solo alimentaba la atmósfera que se creaba entre nosotros. Lo rogaba. Ah, te deseo, mi príncipe. Tu rey, la corregí, dándole una palmada en los pechos. Ella jadeó y luego rió. Quizás quieras que tu dragón vea esto, dijo, mirándome con una mirada de zorra. Si estoy en lo cierto, estás a punto de destruirme, ¿verdad? Apuesto a que te encantaría, me incliné, le mordí la nuca y chasqueé un dedo. La casa de los dragones se abrió y el dragón salió volando. Iba a hacer lo que me decía. Tiré un trozo de carne al otro lado de la habitación y Viserion voló hacia él, devorándolo. Dirigí mi atención a Kinvara. Ella se movió, presionando su cuerpo contra mí, provocándome mientras su boca se separaba de la mía y un dedo trazaba la línea de mi mandíbula. Su mirada, oscura de lujuria, me sostuvo la mía. Mis manos recorrieron su cuerpo, explorando cada curva y línea como si fuera un territorio que reclamaba. Me quedé junto a la ventana de mi habitación. Los pisos más altos del templo rojo ofrecían una vista preciosa, tenía que admitirlo. La luna iluminaba mi rostro mientras la brisa nocturna me alborotaba el pelo. Observé las estrellas lejanas, con la mirada fija en el lienzo desconocido. Incluso las estrellas se veían diferentes desde la tierra. No reconocí ninguna constelación.
Este lugar, no era un planeta lejano en una galaxia lejana, ni siquiera un mundo paralelo. Era un universo completamente diferente. A veces extrañaba la Tierra. No era alguien importante allí, pero seguía siendo mi hogar. Supongo que este es mi hogar ahora, incluso con mis 22 años de memoria como Viserys, me pareció una verdad difícil de aceptar. Pero al menos logré asimilarla. Pareces perdido, mi rey, dijo una voz suave, tan melódica que cualquiera podría confundirla con una canción, desde atrás. No me giré. Unas manos cálidas me rodearon por detrás mientras un cuerpo cálido y desnudo se apretaba contra mi espalda sin camisa. Kinvara me abrazó, apoyando la cabeza en mi espalda. Me mostró un cariño increíble después de mi actuación desde ayer por la mañana hasta esta noche. Solo 13 puntos en el final, y podría aguantar casi 2 días. También ayudó que estuviera buenísima. Estudio de las estrellas. Tu expresión es demasiado melancólica para eso, ¿no? Preguntó, y me encogí de hombros. Resopló. Más que estrellas, ¿por qué no apreciar esa línea roja? Ella se asomó por encima de mis hombros y señaló el cometa rojo. Las líneas rojas que pintaban una parte del cielo. Habían pasado días, pero no habían desaparecido. Habían surgido cuando el huevo de dragón eclosionó, y permanecieron inmóviles. Fue el anuncio del cielo de que había nacido un dragón. La gente está creando muchísimas teorías diferentes al respecto, dijo. Algún día sabrán la verdad. Algún día. Hablando de eso, ¿cuándo planeas revelar tus dragones? Si lo haces, muchas familias nobles de Poniente te mostrarán su apoyo, dijo Kinvara. Puse una mano detrás de mí, jalándola del brazo, y la obligué a sentarse en la ventana. Me incliné y la besé, y me aparté mientras ella sonreía con suficiencia. Podrías haberlo dicho si querías que me callara. Eres una mujer inteligente, le devolví la sonrisa. Así que deja de decir tonterías. Solo mi nombre me ganaría 1000 asesinos. ¿Y si mis enemigos se enteran de que tengo un dragón ahora? El rey Robert lo hizo hace 2 semanas, y Ned Stark será ejecutado mañana. Robert Baratheon quiere a mi hermana muerta simplemente porque lleva el hijo de Drogo. Su hijo se sentará en el trono, y no dudará en enviar un ejército para matarme a mí y a mi dragón. Ja, estás muy al tanto de la situación política, dijo Kinvara. Entonces, ¿qué planeas? ¿Planeas esconder a tu dragón en ese espacio oscuro para siempre? Es una criatura salvaje. Necesita extender sus alas para crecer. Para serte útil. No para siempre. Pronto dejaré que Viserion vuele, dije. En cuanto a mis planes, planeo ir a Poniente y aliarme con Dorne. Estuve comprometido con la princesa Arianne Martell hace 17 años. Solo se rompió porque tuve que huir de Poniente después de que Robert subiera al trono. Los dornienses siguen siendo leales a mi casa. Me aceptarán. Sobre todo cuando les muestre mi dragón. Tampoco filtrarán la información. Pero, aunque estoy seguro, siempre puede haber variables. Así que necesitaré un ejército para solucionarlo. Para que confíen más en mí. Un dragón es una ganga. Durante los últimos 300 años, fueron los ejércitos los que ganaron la guerra, no los dragones. No hay vuelta de hoja. Me expliqué, y ella tarareó. ¿Has pensado en los Inmaculados? ¿Has decidido prestarme 10.000 monedas de oro para comprarlos? Ella sonrió con picardía y apartó la mirada. Desafortunadamente, el dinero de la Iglesia de la Luz no me corresponde gastarlo, mi querido rey. Eso pensaba, negué con la cabeza y suspiré. Aunque me viera como ahora hay, no era la única suma sacerdotisa del mundo. No podía hacer lo que quisiera. Además, no quería depender demasiado de ella. Planeo enfrentarme a los segundos hijos. Los segundos hijos, como muchas compañías mercenarias, tenían una fuerte tradición de seguir la fuerza y el liderazgo. Si alguien derrotaba a sus líderes, era probable que siguieran al nuevo líder, ya que estas compañías respetaban el poder y la capacidad de mando. Ella arqueó una ceja ante mis palabras, y le expliqué. La mayoría de los miembros de los segundos hijos son hijos de señores sin tierras o descendientes de casas de las que no son herederos. Pero la mayoría de ellos aún quieren que sus nombres queden escritos en las páginas de la historia. Estoy consciente, asintió. Si un rey llega a ellos, con la sangre de conquistadores, alabado por una suma sacerdotisa, un príncipe exiliado con un dragón sobre sus hombros, probablemente podría ganarse su lealtad tras derrotar a sus líderes. Por suerte, parezco cumplir con todos esos criterios. Después de la derrota, dices, repitió. Perdona mi rudeza, mi rey, pero por muy impresionante que haya sido el desempeño de tu lanza en la cama, no eres un guerrero. Los líderes de los segundos hijos son guerreros increíbles.
Los he visto luchar. ¿Estás seguro de que ganarás? Sonreí con suficiencia. No había visto nada. Mi inventario me daba 1000 trucos, pero además, tenía fuerza directa gracias a mi estadística de fue. Solo tenía que subirla. Y también subir de nivel. Kinvara, dije, poniéndole una mano bajo la axila y levantándola. Parpadeó. La sostuve en el aire con una mano, cerca de la ventana, y básicamente con la que controlaba su vida y su muerte. Soy mucho más fuerte de lo que crees. Ah, balbuceó, sin saber qué decir, y la bajé. Mi mano recorrió sus curvas y sonreí con suficiencia. Tienes razón. La fuerza sola no gana una batalla. Entrenaré unos días. Mientras tanto, encuentra la ubicación de los segundos hijos. Seguro que lo captas rápidamente, le ordené, y la observé mientras me miraba fijamente antes de asentir lentamente. Como mi rey ordene, sonrió, y su inquietud y sorpresa momentáneas se desvanecieron en el aire mientras se inclinaba para besarme y luego se alejaba con un balanceo de caderas. Al día siguiente escuché la noticia. Eddard Stark había sido ejecutado. Todo Poniente estaba alborotado, y el impacto llegó incluso hasta esos. Esto demostró la leyenda de aquel hombre. Desafortunadamente, con este incidente, comenzó la gran tragedia de la casa Stark. Había tomado una decisión desde aquel día en el baño. Iba a tomar el trono de hierro, algo que me pertenecía por derecho. No era un sueño que hubiera soñado si no tuviera un dragón volando sobre mi cabeza ahora mismo, sobre todo si no tuviera el sistema. Pero ahora, la decisión estaba tomada. Tuve un final lamentable en mi vida anterior y me dieron la oportunidad de vivir otra. No iba a conformarme con la mediocridad cuando tenía todas las cartas necesarias para aspirar a la cima. Así lo hice. Mis objetivos tenían varios niveles, pero no quería soñar con los más altos por ahora, porque sonaría a delirio. Por ahora, mantendría mi vista puesta en el trono de hierro. Entrené en lancería durante las 2 semanas siguientes. Kinvara me encontró un buen instructor que pudo enseñarme los entresijos. Él era Braavos y me enseñó las técnicas de lanza de la danza del relámpago. Era un arte marcial con lanza, eso sí, enseñado principalmente en Braavos. Supuse que era una técnica familiar de la danza que Arya Stark aprendió, llamada danza del agua. Fue algo raro y extremadamente difícil de lograr. Pero por suerte, no era un novato total con la lanza. Por muy inútil que fuera el Viserys original, había recibido entrenamiento con la lanza de niño. Esa experiencia me permitió tener cierta ventaja en las lecciones y, de alguna manera, aprendí muy rápido. Al menos, eso dijo el instructor. No pensé que me estuviera elogiando sin sentido. Desconocía mi identidad, llevaba una peluca negra, y no tenía motivos para elogiarme falsamente. ¡Guau! El instructor jadeó cuando paré otro de sus ataques, haciéndole tambalearse un poco hacia atrás. Ese fue un ataque impresionante. Has llegado lejos, jovencito. Estábamos en un pequeño patio en medio del Templo Rojo, donde habíamos estado entrenando los últimos días. Mi maestro no era Barristan Selmy ni ninguna otra figura legendaria, pero enseñaba a usar la lanza bastante bien. La lanza era más fácil de aprender que las espadas, y de alguna manera yo la estaba aprendiendo aún más rápido. Creo que fue mi lo que me ayudó a acelerar las cosas. No estaba seguro, pero los resultados hablaban por sí solos. Aún no era un maestro lancero, pero esto debería bastarme para defenderme con la espada sin tener que abatir a la gente. El baile relámpago fue un poco ostentoso, por eso lo de bailar, pero me gustó. Además, al terminar su elogio, me llegó una notificación del sistema. La habilidad de lancero, C, ha ascendido a lancero, B. Cuando empecé a tomar estas lecciones, finalmente adquirí una habilidad por mi cuenta tras horas de entrenamiento meticuloso. Eso demostró que se podían adquirir habilidades si se les dedicaba suficiente tiempo. O quizás solo se limitaba a técnicas de combate. Eso también tendría que averiguarlo. Gracias, dije, haciendo una reverencia respetuosa al dejar caer mi lanza. Estaba partida en 2. Se oyeron pasos desde los pasillos, y Kinvara entró en el patio. Sonrió. Parece que ya no necesitamos sus lecciones, instructor, le sonrió. Recaude su pago con un sirviente. Tengo asuntos privados con Vis. El hombre de Braavos hizo una reverencia y luego se fue. Kinvara se acercó, con pasos lentos, y se detuvo frente a mí. No dejas de sorprenderme. Es uno de los mejores de la zona, y sus alumnos suelen pasar años aprendiendo de él. Definitivamente no he asimilado todo lo que puede enseñar, pero esto debería bastar, dije. No era humilde. Me habría llevado unos meses asimilar todo lo que podía enseñar. A este hombre no le faltaban materiales para enseñar. Ah,
Sonrió. Vi tu pelea. Fue impresionante. ¿Pero confías en poder ganar contra los segundos hijos sin el paquete completo? Supongo que ya los encontraste, ya que hablas así, pregunté, lo que la hizo sonreír. El rítmico golpeteo de los cascos atravesaba el crepúsculo temprano, amortiguado por el zumbido distante del campamento que se extendía más adelante. El campamento de los segundos hijos se extendía ante nosotros como un mosaico de tiendas y pabellones improvisados, mientras el humo se elevaba perezosamente hacia el cielo desde las hogueras dispersas. Era un campamento modesto para los estándares de esos, con solo 500 hombres, pero el aire de desafío y disciplina que reinaba en el lugar era inconfundible. Bueno, al menos en algunas partes. La mayoría parecen demasiado laxos. Bajo su líder actual, Mero, los segundos hijos habían decaído. Quizás porque no había una gran guerra en la que luchar. Eran demasiado rebeldes. Aunque una parte del campamento parecía estar entrenando. Probablemente los cuervos de Estruendo, el equipo bajo el mando directo de Daario. Me moví ligeramente sobre el caballo, entrecerrando los ojos al observar el movimiento más allá del perímetro del campamento. Había mercenarios holgazaneando, afilando espadas, y algunos entrenando sin camisa en la cálida tarde. Eran guerreros fuertes. A pesar de ser pocos, son tan conocidos por su disciplina. A mi lado, Kinvara dijo mientras sus túnicas carmesí reflejaban la luz del sol que se desvanecía. Bueno, en el pasado, al menos. Esta vez no estábamos solos. Los guardias que había traído nos flanqueaban, con sus expresiones pétreas ocultas bajo sus cascos. Disciplina en la lucha, quizás, no en el carácter. Algunos podrían argumentar que fui el último en hablar de carácter, pero como era de esperar, pronto se oyó un silbido burlón de un hombre fibroso apoyado en el poste de una tienda. Sonrió con ojos brillantes mientras observaba a Kinvara. Otros siguieron un coro de risas y sonrisas burlonas que se extendía entre la multitud. Eran tan rebeldes como los hombres de piedra con los que habíamos luchado, sin ningún respeto por una sacerdotisa. Los labios de Kinvara se curvaron en una sutil sonrisa, imperturbable. No parecía preocupada. Sabía lo que mostraba, y lo hacía con plena convicción. Más despacio, le dije a Midan Wite, y así fue. Estábamos frente a la entrada principal que se alzaba imponente, custodiada por 4 hombres, cuyas lanzas formaban una cruz que nos impedía el paso. Uno de ellos dio un paso al frente, con el rostro surcado de cicatrices y sospechas. Prohibida la entrada, gruñó. Los líderes están ocupados atendiendo a un invitado importante. Parpadeé, apenas disimulando un destello de curiosidad. ¿Un invitado importante? Aquí. Kinvara se inclinó hacia adelante con la mirada penetrante. La suma sacerdotisa del Templo Rojo solicita una audiencia. Informa a tus líderes si deciden rechazarme. La postura del guardia cambió, la incertidumbre se apoderó de su rígida postura. Con un brusco asentimiento, se giró y desapareció entre el laberinto de tiendas, dejándonos en un silencio repleto de miradas atentas. Los momentos se hicieron interminables, y los pasé mirando a mi alrededor. Cuando regresó, respiraba entrecortadamente, con la mirada fija entre nosotros y el sendero que había a sus espaldas. Los verán, dijo, haciéndose a un lado con reticencia. Intercambió una mirada con Kinvara, quien asintió. Asusé a mi caballo y ella me siguió, con una expresión velada por la indiferencia, aunque la conocía lo suficiente como para percibir la expectación que crepitaba en su interior. Sentía curiosidad por el espectáculo que pronto se desataría. Nuestros guardias nos guiaban. Su presencia era una amenaza silenciosa para cualquiera excepto para nosotros, pero no me importaba. Mi mente ya se estaba agudizando, lista para la batalla. La carpa principal apareció a la vista, más grande y abierta a los lados, iluminada por braseros que proyectaban sombras parpadeantes sobre su lona desgastada. Fruncí el ceño ante la vista. Una mesa se alzaba en el centro, repleta de una generosa variedad de frutas y copas a medio beber. A su alrededor se sentaban 3 figuras que reconocí al instante. Mero, el bastardo del titán, que llenaba el espacio con su pecho imponente y su risa estruendosa. Era el líder, mientras que los otros 2 eran tenientes. Primero estaba Prendal Nagesn, con el mismo rostro severo, y luego Daario Naharis, el futuro follador de reinas. Ninguno de ellos me sorprendió. Fue la cuarta cara la que me dejó paralizado, y sentí un calor en la nuca. No era un hombre de esos, sino de poniente, de hombros anchos, cuello alto y una sonrisa tan carismática que las mujeres se desmayarían a sus pies. Reía con los demás. Príncipe Oberyn de Dorne.
El doble de Pedro Pascal se sentó a sus anchas, con las piernas estiradas y los dedos en torno a una copa, con una leve sonrisa burlona en la comisura de los labios. A su lado estaba Ellaria Sand, con sus ojos oscuros brillando de diversión. Me miraron fijamente, y su sonrisa se tornó curiosa. Controlé mi expresión. ¿Qué pasa? Oberyn. La víbora roja. Un hombre que había luchado con los segundos hijos en su juventud, sí, pero ¿por qué estaba aquí ahora? ¿Era una coincidencia o había venido a buscarme? Era imposible, nadie debía saber que estaba en Volantis. Aunque alguien lo supiera, no le bastaba para venir a verme. Y era imposible que supiera de los dragones. La lógica decía que esto era solo una coincidencia. Los segundos hijos, cuando nuestros caballos se detuvieron frente a la tienda, Kinvara saludó a los segundos hijos con una sonrisa. Dejaron de charlar y todos se volvieron hacia nosotros. El príncipe Oberyn hizo lo mismo, y sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la tienda. Frunció el ceño con una expresión de confusión, como si casi me reconociera. Casi. Él no lo hizo. Me alegré. Aunque no me preocupaba que me hiciera daño, si el príncipe Oberyn sabía lo suficiente de mí como para venir a buscarme, ¿qué impedía que mis enemigos hicieran lo mismo? Exhalé un suspiro de alivio. Los segundos hijos, saludó Kinvara con una sonrisa. Vuestra reputación os supera. Por supuesto, sonrió Mero, levantando una taza hacia ella. No lo decía como un cumplido, la sonrisa de Kinvara se ensanchó. Me recibieron con silbidos irrespetuosos al entrar al campamento. Menudo trato le muestras a un posible cliente. La estricta reputación de tu disciplina parece anticuada, terminó, y la expresión de Mero decayó. Bajó la taza y frunció el ceño. También he oído que es fácil traicionar a sus clientes si sus enemigos les proponen una bolsa más pesada, añadí, viendo al hombre apretar las mandíbulas. ¿Es cierto, Mero? El príncipe Oberyn, recostado en su tobogán sobre el toque alto, frunció el ceño al mirar a Mero. Si es así, me decepcionaré. Te nombré vicelíder antes de irme y me alegré muchísimo cuando supe que te convertiste en líder hace unos años. ¿Y estás haciendo estas cosas? Miente, príncipe. A pesar de sus palabras, ¿ves? Han venido a nosotros en busca de trabajo, intervino Prendal Nagesn, acudiendo al rescate de su líder, lo que me hizo reír. Touché, ¿eh? ¿Eh? Me sorprendió que este idiota analfabeto supiera lo que significaba Touché. Debía de ser de dónde venía. Negué con la cabeza. No, no me reí por eso. Me reí porque no estamos aquí para contratarte como cliente. Kinvara sonrió a mi lado mientras Daario Naharis parpadeaba. Lo había estado mirando todo el tiempo, pero mis palabras captaron su atención. Preguntó, ¿por qué entonces? Observé sus expresiones. Mero bebió un sorbo de vino, mirándome fijamente. Prendal hizo lo mismo. Miré al príncipe Oberyn y luego dije, estoy aquí para desafiar a vuestro líder, Mero, a un duelo, dije, bajando de un salto del caballo. Me temo que ya no merece lideraros. Una docena de segundos hijos dieron un paso al frente, con las armas en alto, pero el príncipe Oberyn alzó una mano. Se detuvieron en su sitio mientras el príncipe me sonreía radiante. Mero reía, al igual que Prendal. Daario simplemente sonrió, igual que el príncipe. Eres un hombre interesante, dijo Oberyn, inclinándose para besar a su amada. Irrumpir en el campamento de los segundos hijos y desafiar a su líder. ¿Cómo te llamas, guerrero? Para ser tan valiente, creo que te reconoceré. Puedes llamarme Bis por ahora, dije, mirando a Mero, quien dejó de reír para servirse un vaso de cerveza. Revelaré mi identidad correctamente después de derrotar a ese borracho. Prendal gruñó. ¿No tienes el valor de revelar tu nombre y aún así insultar a nuestro líder? Ni siquiera le muestras respeto al príncipe Oberyn, dijo, intentando desviar la animosidad hacia Oberyn. ¿Esperaba que me humillara? Maldito cabrón. Lo mataré también. Cierto. Deberías inclinarte, dijo Ellaria Sand en lugar de su amante. Estás ante un príncipe, ¿lo entiendes? Sí, y no me inclinaré, la miré. Recuerdo que solo es necesario inclinarse cuando la persona frente a mí tiene un rango superior al mío, dije, y el príncipe Oberyn frunció el ceño. Sin embargo, no pareció tomárselo en serio, sino que parecía más curioso por mí. Tal como esperaba. ¿Qué dices, Mero? El príncipe Oberyn miró a Mero. Tienes un contrincante. Según las reglas de los segundos hijos, debes aceptar su desafío. Mero se humedeció los labios y sonrió. Príncipe Oberyn, por muy cierta que sea esa regla, ahora soy el líder. Así que yo decido las reglas, dijo, y Oberyn frunció el ceño. A él no le gustó eso.
Por la forma en que se le oscurecieron los ojos, supuse que Mero habría recibido una buena paliza si yo no hubiera estado allí. Afortunadamente, sus siguientes palabras lo salvaron. Bueno, dijo Mero, poniéndose de pie. Tiene una cara de insoportable, me encantaría partirla en dos. Y luego llevarme a esa mujer, le sonrió con suficiencia a Kinvara, quien le devolvió la sonrisa. Perra burlona. Quítate la ropa y ven a sentarte en mi regazo, y puede que te deje vivir. Kinvara soltó una risita, encontrándolo demasiado divertido, lo cual el idiota interpretó como un coqueteo al sonreír. Luego se volvió hacia mí. En cuanto a tu deseo de apoderarte de los segundos hijos, idiota. Nunca va a suceder, aunque me engañes para que pierda. Los segundos hijos no tenemos una regla tan estúpida como para someternos a cualquiera que derrote a nuestro líder, no, tenemos la regla de matar a cualquier bastardo que lastime a nuestro líder. Así que mucha suerte saliendo con vida de este campamento, incluso si ganas, por la suerte de algún dios. Se echó a reír a carcajadas y agarró su arma en el aire, que un esbirro le había lanzado. Era una espada enorme y curva, que parecía inspirada en las cimitarras y otras espadas curvas típicas de esos. Mero se acercó y se paró frente a mí, sonriendo con suficiencia, con la cimitarra brillando en su mano como si ya hubiera probado la sangre. Para entonces, Kinvara y nuestros guardias habían desmontado y se alejaban para despejar el espacio para nuestra pelea. El hombre volvió a mirar a Kinvara y luego se rió en mi cara. Su confianza era tan espesa como el hedor a cerveza que lo rodeaba. Sus ojos se entrecerraron, desafiándome a dar el primer movimiento. Lanza, dije con fuerza, manteniendo las palmas cerradas mientras las retiraba lentamente. Una lanza se formó entre ellas como si estuviera haciendo un truco de magia. Mero parpadeó rápidamente al verlo, probablemente preguntándose si estaba viendo visiones. Apreté mi lanza y lo miré con una sonrisa provocativa. Él se burló. Trucos. Lo dijo, pero aún así no atacó primero. Apreté la lanza con más fuerza, sintiendo su peso convertirse en una extensión de mí, cada respiración me sumergía más en el ritmo familiar de la danza del relámpago. Lo había practicado durante mucho tiempo, y gracias al sistema, cada uno de sus movimientos se había vuelto algo natural, una corriente que corría por mis venas. Podía confiar en él. Mero se burló, cambiando de postura. Veamos qué tienes, cobarde, se burló, alzando la cimitarra como si su fuerza bruta fuera a aplastarme. No respondí. Que me atacara. Que creyera que tenía la ventaja. Cargó, con las botas golpeando el suelo y la espada alzada en un arco salvaje. Podía ver cada movimiento, lento como si se moviera en el agua. Un ligero giro de mi cuerpo y su espada pasó zumbando, lo suficientemente cerca como para sentir la brisa, pero nunca lo suficientemente cerca como para tocar tierra. Mero se tambaleó, furioso, y se recuperó justo a tiempo de lanzarme una mirada de puro odio. Serpiente escurridiza. Espetó, rugiendo mientras arremetía de nuevo, esta vez aún más rápido. Pero esa era la belleza de la danza del relámpago. Mi lanza se movía conmigo, un ritmo natural que fluía por el aire en arcos perfectos y silenciosos. No solo esquivé sus ataques. No, me dejé llevar, dejando que cada movimiento se convirtiera en el siguiente. La espada de Mero cortó la nada, hendiendo el aire, y sentí que se enojaba más con cada fallo. Eso lo volvía más imprudente, mientras yo lo atacaba con pasos burlones, fuera de su alcance. Su rostro se contrajo, la frustración ardía en su mirada, y casi podía sentir la rabia que emanaba de él. Cada golpe fallido lo enfurecía más, sus cortes más frenéticos, pero yo me mantuve a un paso. Técnicas o lo que fuera, mis estadísticas probablemente duplicarían las suyas. Me daba una ventaja inconfundible que él no podía superar con su experiencia. Se oyó un silbido. Brindemos por tu gran habilidad con la lanza. Dijo el príncipe Oberyn, alzando una copa y bebiendo en mi lugar. Me reí, lo que irritó aún más a Mero. Yo permanecí en control, tranquilo, cada esquiva era una pieza del baile, y él era el tonto pisoteando sus propios pies, enredándose en su furia. La multitud permanecía en silencio, observando y esperando los resultados. Sentía sus miradas sobre mí, la tensión en el aire. Mero arremetió de nuevo, con movimientos torpes, y supe que era el momento perfecto. Dejé que mi cuerpo se dejara llevar por el ritmo final, moviendo los pies, mientras la lanza cortaba el aire con precisión mortal. Una estocada rápida y brusca, y mi lanza dio en el blanco, deslizándose justo entre las costillas de Mero. La sangre salpicó. Sus ojos se abrieron de par en par, la mueca de desprecio se congeló en su rostro, reemplazada por una mirada de horror atónito. Su agarre en la cimitarra se aflojó, sus dedos se crisparon mientras intentaba aferrarse a sus últimas fuerzas.
Por un instante, se desplomó contra la lanza, con todo su peso, y la sujeté con firmeza, observándolo. Ya se había ido, la vida se le escapaba en un jadeo silencioso. Has matado a un humano. Has recibido puntos de experiencia. Saqué la lanza y retrocedí mientras él se desplomaba a mis pies. El silencio invadió el campamento por un instante. La mirada de todos los mercenarios iba del cuerpo de Mero a mí, con una especie de asombro en sus ojos. El baile terminó. Y yo era el que quedaba en pie. Todos. No por mucho tiempo, desafortunadamente. Maten a ese bastardo. Gritó Prendal, y los segundos hijos, atónitos, rugieron en respuesta. Una oleada de tiburones pareció acercarse a mí, pero no reaccioné. Alguien más lo hizo. Nadie lo atacará, dijo Daario Naharis, alzando una espada. A cualquiera que desobedezca esa orden, lo mataré yo mismo. Cuervos de tormenta. Un escuadrón, leal a Daario en lugar del nombre de los segundos hijos, se volvió hacia sus hermanos, con las armas en alto. Daario, ¿qué significa esto? Prendal desenvainó su arma y gruñó, y Daario se encogió de hombros. Puedes matarlo. Pero esperemos un momento, ¿no? Me miró. Aún no ha revelado su identidad. Un luchador tan bueno debería al menos presentarse antes de morir. Estoy de acuerdo, asintió el príncipe Oberyn. Habla, guerrero, ¿cuál es tu nombre completo? Su mirada masculina se volvió aguda al observarme. Debió de sentir mucha curiosidad cuando dije que éramos iguales. El silencio a nuestro alrededor era denso y cargado, todas las miradas fijas en mí como si estuvieran clavadas en el filo de una espada. No necesité decir nada. Simplemente dejé que la tensión creciera, pesada como el aire antes de una tormenta. Lentamente, levanté una mano y me toqué el pelo, deslizando los dedos entre los mechones. Entonces, con un movimiento limpio, tiré. La peluca negra se desprendió y cayó al suelo con un movimiento casual. El cabello plateado de la casa Targaryen cayó sobre mis hombros, brillando bajo la luz parpadeante. Pasé una mano por él, dejándolo reposar, mi mirada desafiándolos a cuestionarlo. Desde el otro lado de la tienda, el príncipe Oberyn se movió, incorporándose en su diván. Tenía una mirada atónita, una que hablaba de fantasmas y recuerdos insepultos. Entreabrió la boca y un susurro se le escapó antes de que pareciera darse cuenta. Raegar. Sí, me parecía a mi difunto hermano. Mantuve el mismo peinado que él, y ahora que me había vuelto a crecer el pelo cortado, era igualito al suyo. Pero no, yo no era él. Tenía mi propio nombre. Sostuve su mirada, el peso de todo lo que era, de quien era, se asentó en mi voz. Soy Viserys Targaryen, príncipe de los 7 reinos, sangre del conquistador y el último dragón viviente. Eso fue todo lo que hizo falta. La tensión crujió como un látigo en el aire, y observé cómo la verdad se cernía sobre ellos, dura como el hierro e igual de implacable. Sus ojos me seguían como si vieran algo antiguo. Un recuerdo de miedo que creían enterrado. Bien. Que lo vean. Que lo sientan, la letalidad de mi linaje. Di un paso al frente, en voz baja pero alta. Los segundos hijos están llenos de nobles, pero últimamente han aprendido a jugar con la lealtad cuando la situación lo exige. ¿Será porque han perdido su nobleza? Estoy aquí para llevarlos a todos, hijos exiliados de casas nobles, marginados, olvidados, y darles el poder que les robaron. Observaron, sus expresiones cambiando, quebrándose. Vi hombres que se habían rendido hacía tiempo, rostros antaño orgullosos, pero endurecidos por años de guerra y servicio al mejor postor. No necesitaban un discurso sobre quiénes eran. Necesitaban una oportunidad para convertirse en algo más. Basta, continué, con la voz cada vez más cortante. ¿Por qué conformarnos con las migajas cuando podemos llevarnos todo el festín? Robert Baratheon ha muerto. El rey Joffrey es un bastardo. En momentos como este, mi derecho al trono arde más que nunca. Hombres, apóyenme y los convertiré en leyendas. Serán conocidos no como exiliados ni segundos hijos, sino como conquistadores, temidos en Poniente y esos. Y más allá, me giré para mirar a Prendal y Daario. Vengan, y sus nombres quedarán grabados en la historia, no como peones, sino como hombres que se alzaron con fuego y sangre. El silencio se hizo más denso, cada palabra se retorcía más profundamente en ellos. El único sonido era el lento e incierto arrastrar de pies mientras algunos se miraban entre sí, la grieta en su incredulidad se ensanchaba. Hombres curtidos en la batalla, ante la poderosa sangre real, dudaban en arrodillarse. Una voz rompió el silencio entre la multitud, áspera y escéptica. ¿Conquistarás el trono de hierro? El rostro del hombre se contrajo de incredulidad y se burló. ¿Tú y qué ejército?
Aunque los sigamos, solo somos 1000 hombres. Eso pareció sembrar dudas en quienes habían empezado a creer. El príncipe Oberyn fruncía el ceño, mirándome fijamente, como si se preguntara qué respondería. Sentí una sonrisa burlona extenderse por mis labios al levantar la mano, sosteniendo su mirada. ¿Qué ejército? Con un movimiento fluido, apreté los dedos, rasgando el aire. El crujido fue agudo y dentado. Un desgarro en realidad. El aire a nuestro alrededor se estremeció, y luego se abrió de par en par cuando Viserion irrumpió, una fuerza de calor y furia en escamas doradas. Sus alas se desplegaron, su rugido atravesó la noche, un destello de fuego tiñendo el cielo de rojo. Jadeos, gritos, algunos se tambalearon hacia atrás, otros cayeron de rodillas, con los ojos abiertos y los rostros pálidos mientras la observaban levantarse, con sus escamas brillando como oro fundido. Un dragón. Estaban mirando a Mit. Viserion volaba en círculos sobre su cabeza, cortando el aire con una fuerza que hacía estremecer el suelo. Cada aleteo inspiraba asombro y terror. El príncipe Oberyn se puso de pie de golpe, conmocionado, la mirada fija en el cielo y los labios entreabiertos, como si no pudiera creer lo que veía. Me miró, pálido de asombro, y luego, sus labios se abrieron lentamente. Una sonrisa salvaje y desenfrenada se dibujó en su rostro, con un destello de locura en la mirada. No bajé la mano mientras hablaba, con voz alta y firme. Permíteme disculparme. Mentí cuando dije que era el último dragón vivo, dije, con una sonrisa burlona. Miré a Prendal, quien me había molestado bastante antes. Me volví hacia Viserion, sonriendo. Dracarys, ordené, y ella escupió fuego a Prendal. Demasiado impactado para esquivarlo, el hombre se quemó hasta quedar hecho puré mientras gritaba. Daario había corrido a un lado, observando la escena con los ojos muy abiertos. Todos observaban la escena con la misma mirada. Tu dragón, Viserion, ha matado a un humano. Has recibido puntos de experiencia. ¿Con qué ejército? Preguntaste. Me enfrenté al hombre que me había interrogado antes. Retrocedió, incapaz de soportar mi mirada, y tragó saliva. Con mi dragón, que dominará el castillo más grande en un año. Con ella, tengo ejércitos de cientos de miles en un instante. Pero necesito hombres leales para dar el primer golpe, y quiero que te sientas afortunado de haberte elegido a ti por encima de cualquier otra opción. La multitud permaneció en silencio, con el asombro y la incredulidad mezclados en el aire mientras Viserion rugía, lamiendo la noche con llamas. La amplia sonrisa del príncipe Oberyn se hizo más intensa, con algo crudo y temerario en su expresión. Kinvara se acercó a mí, silenciosa, pero con una presencia radiante. Su mano se deslizó por mi brazo mientras observaba a la multitud. Los segundos hijos nos observaban, sus rostros oscilaban entre el miedo, la admiración y algo más. Algo feroz, algo leal. En sus ojos, lo vi. La chispa que esperaba que alguien la reavivara. Había tenido éxito en mi misión. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. La luz del fuego danzaba sobre los rostros reunidos, proyectando sombras sobre sus ojos como para ocultar los cálculos que giraban tras ellos. La tienda estaba abierta al aire nocturno, sus faldones susurraban levemente, mientras que el crepitar de las antorchas proyectaba un cálido resplandor titilante sobre los rostros de los asistentes. En algún lugar a lo lejos, se escuchaba el zumbido sordo de la vida del campamento, aunque aquí, en este espacio, bien podríamos haber estado en un mundo aparte. Saludo a la suma sacerdotisa del Templo Rojo de Volantis, la voz del príncipe Oberyn resonó con sorprendente formalidad, la llama de la verdad, la luz de la sabiduría y primer siervo del Señor de la Luz. Bajó la cabeza ligeramente, en un gesto respetuoso que rozaba una reverencia. Pensé que eras tú, pero no estaba seguro. Permíteme disculparme por los modales de esos malditos de antes. Vaya, son muchos títulos. No sabía que era la primera sirviente de Ryor. ¿Cuántos años tenía? Los labios de Kinvara se curvaron con diversión mientras levantaba una mano delgada como para desestimar el asunto. Oh, por favor, príncipe, respondió con voz alegre y melodiosa. Ya han regresado al señor. Un sutil brillo en sus ojos sugería que le satisfacía más de lo que aparentaba. Observé el intercambio con interés moderado. Allí estábamos. Una tienda abierta, las antorchas deteniendo la noche, el murmullo distante del campamento prácticamente ahogado por la importancia de la conversación en ese espacio. Podía sentirlo a mi alrededor como una capa.
Estos hombres, estos guerreros, la mitad ya me pertenecían por su nombre y lealtad, pero sabía que necesitaban algo más, algo que vinculara su propósito con un futuro en el que valiera la pena creer. Necesitaban que su rey les mostrara resultados que conmovieran sus corazones. Es un encuentro muy agradable, príncipe Oberyn, dije, desviando mi mirada hacia la suya. Los últimos Targaryen no han olvidado la amistad de los dornienses. Por eso, pensaba visitar Dorne pronto. ¿Quién iba a decir que me encontraría aquí con la víbora roja de Dorne? La sonrisa de Oberyn se ensanchó, su calidez casi alarmante. Por supuesto. No tienes idea de cuánto me alegra oír eso. Mi sobrina, tu prometida, te extraña muchísimo. Eso era pura ficción, como mucho. Conocía su personaje, y aunque no a fondo, me bastó para saber que era mentira. Si Arianne Martell me extrañaba, probablemente era por lo que representaba mi nombre, no por quién era yo. Podría haber sido la reina de Poniente si ese compromiso hubiera continuado, después de todo. Aún así, las palabras tenían la intención de ser amables, y encajaban a la perfección con su papel. Permití que una leve sonrisa se dibujara en mis labios. Que yo sepa, ese compromiso fue roto por los Martell, dije con una sonrisa más suave, y él negó con la cabeza. Solo por delante. Tienes que entender que no teníamos más remedio que seguir las reglas del nuevo rey. Ahora que Roberta ha muerto y tú te has alzado con la cabeza bien alta, estoy seguro de que mi hermano estará encantado de reavivar el matrimonio, sonrió con suficiencia. O puedes tener a una de mis hijas. Son un poco venenosas, pero estoy seguro de que un dragón se las arreglará. Me reí, y él rió también, levantando una copa de vino hacia mí. Contuve mis pensamientos, le devolví el gesto y di un sorbo a mi bebida. Kinvara se movió a mi lado, dirigiendo su atención a Oberyn. Me alivia ver que se llevan bien. Como habrás adivinado, príncipe Oberyn, he decidido apoyar a Viserys, el legítimo rey, en su causa, dijo con una voz que transmitía una convicción tranquilizadora. El Señor de la Luz brilla con fuerza en su camino, y por eso lo ayudaré a recuperar el trono de hierro. El deleite se reflejó en el rostro de Oberyn. La suma sacerdotisa del Templo Rojo apoyando a un Targaryen, murmuró, con los ojos brillantes. Parece que los dioses podrían ser reales después de todo, soltó una carcajada y me miró de nuevo, con una pregunta tácita flotando tras su mirada. Después de un rato, la conversación derivó hacia conversaciones triviales y preguntas sobre asuntos triviales. Pero el aire entre nosotros se tensó, se dispersó mientras esperábamos abordar lo que realmente importaba. Finalmente, fue Yaría, sentada junto a Oberyn con sus ojos oscuros y perspicaces, quien se inclinó hacia adelante en voz baja. Le caes bien a mi príncipe, qué bien. Pero dime, Targaryen, ¿cuáles son exactamente tus próximos planes? Echó un vistazo al campamento. Poniente está dividido. Los 5 reyes se rozan entre sí, derramándose más sangre que sentido común. Tus nuevos soldados son un grupo impresionante, lo admito, ya que mi príncipe formó parte de los segundos hijos antes, pero solo son 1000 hombres. Es calderilla contra 5 reinos. Dorne te apoyará, añadió Oberyn, pero tiene razón. Creo que necesitaremos un ejército más grande para que ese trono sea tuyo. Sostuve su mirada, dejando que una leve sonrisa se dibujara en mis labios mientras tomaba un sorbo de vino, cuyo rico sabor se enroscaba en mi lengua. Un ejército no es problema, príncipe, dije con tranquila confianza. En otro lugar, alguien está construyendo un ejército para mí. Solo tengo que esperar. Mientras tanto, solo tengo que involucrarme en la política de Poniente y en esta ridícula guerra. Ellaria ladeó la cabeza, arqueando una ceja con una expresión entre escéptica y divertida. ¿Involucrada en política? Repitió con una voz llena de duda. Sin ejército, ese parece el tipo de plan que mata a hombres como tú. No pude evitar reírme suavemente. Tienes razón, Lady Ellaria. Pero no voy a luchar contra ejércitos yo solo. Al menos todavía no. Dejé que las últimas palabras se asentaran, un toque de gravedad las atrajo así. Voy a dejar que los reyes se destruyan entre sí mientras yo permanezco en las sombras, empujándolos. Cuando se hayan agotado, llegaré, no como el príncipe mendigo, sino como un rey con un ejército a mis espaldas. Ese era precisamente el plan. Joffrey Baratheon, Stannis Baratheon, Renly Baratheon, Balon Greyjoy y Robb Stark. Estos llamados 5 reyes ganaron terreno tras el fallecimiento de Robert Baratheon. Gracias a mis conocimientos de la serie, sabía qué puntos eliminar o mover, lo que podría cambiar por completo el campo de batalla. El príncipe Oberyn se recostó, frunciendo el ceño. Moverse entre bandos, sembrar discordia, suena ingenioso en teoría.
Pero no eres un asesino en la sombra. Eres un Targaryen. Tu principal fuente de poder es tu dragón. No puedes permanecer oculto. Asentí, apreciando la duda. Me dio la oportunidad de dejar mi punto aún más claro. Sin decir palabra, saqué una daga del aire, dejándola aparecer entre mis dedos como arrancada de la noche misma, y se la lancé. Oberyn la atrapó, con una expresión de sorpresa en el rostro. Me señalé el pecho. Dáselo al corazón, dije simplemente. Confía en mí. La tienda contuvo la respiración. Oberyn dudó y luego levantó el brazo. Soy mejor tiradora, intervino Ellaria con suavidad, quitándole la daga. Sus ojos brillaron con una travesura temeraria al mirarme. Un instante después, su brazo se abalanzó hacia adelante, y la hoja se precipitó hacia mi pecho. La daga golpeó, pero en lugar de atravesar la carne, cayó al suelo con un golpe sordo, como si hubiera chocado contra una pared invisible. El silencio invadió la tienda, roto solo por el suave tintineo del metal contra la tierra. Ellaria arqueó una ceja. «¿Llevas armadura, verdad?», preguntó con una sonrisa divertida. «Eso es trampa». Le sostuve la mirada y luego me levanté la camisa, dejando al descubierto la piel desnuda debajo. Sin armadura, solo el ligero vaivén de mi respiración. Ellaria frunció el ceño, entrecerrando los ojos con curiosidad, y luego cogió un cuchillo del frutero que tenía a su lado. Lo volvió a lanzar, y esta vez, rozó mi piel antes de volver a caer, impotente. «Créeme cuando te digo», continué, dejándome la camisa caer de nuevo en su sitio, «que no soy invencible. Pero mis defensas son más fuertes que las de la mayoría. Es conmovedor verte preocupado por mí, pero tengo poderes especiales, príncipe». Aunque estaba seguro de que una flecha aún podría atravesarme desde cerca, no necesité explicárselo. Y mis métodos me permitirán escabullirme sin que nadie se dé cuenta, avivar el fuego y desaparecer antes de que nadie sospeche. Oberyn y Ellaria intercambiaron miradas y luego asintieron lenta y cautelosamente. Ellaria Sand parecía bastante humillada y ahora me observaba con una mirada desvergonzada. La ignoré. Los labios de Oberyn se curvaron con una leve sonrisa. «Me siento intrigado, Viserys. Puedes crear cosas de la nada, y tienes una piel más gruesa que una armadura. Todo esto me despierta mucha curiosidad, pero sobre todo, me hace sentir seguro. Puedo estar tranquilo sin preocupaciones. Bien, entonces morderé el anzuelo. Estoy de acuerdo con tu plan. Me encargaré de que todos viajemos a Dorne, incluidos los 1000 segundos hijos. Allí podrán descansar, esperando la llamada, mientras tú agitas las aguas en la guerra de los 5 reyes. Gracias, príncipe Oberyn, dije con sinceridad. Confiaba en él. Si alguien cuestionaba su lealtad a los Targaryen, no lograría refutar su odio por los Lannister. Eso lo convertía en un amigo fácil. Pero tengo una pregunta, dijo, con la mirada penetrante mientras bebía un rico vino. Antes mencionaste que alguien más está formando un ejército para ti. ¿A qué te referías? Le sostuve la mirada y luego dejé que mis ojos se desviaran hacia arriba, indicándole que siguiera mi línea de visión. El cielo nocturno se extendía sobre nosotros, tachonado de estrellas. Mira. Más allá del cometa rojo que se disipaba, 2 estelas más ardientes brillaban en la oscuridad, más brillantes y nuevas. Mi hermana, dije en voz baja, con un matiz de reverencia, no comparte mis habilidades. Así que le dejé 2 huevos de dragón, regalos preciosos, esperando el momento oportuno. Esas líneas en el cielo, observé cómo su rostro comprendía, cómo sus ojos se agrandaban, son la prueba. Ella los ha despertado. Un silencio atónito llenó la tienda, denso y pesado. 3 dragones. Susurró Oberyn, más para sí mismo que para nadie. El príncipe Oberyn, su puta y Kinvara comprendieron las implicaciones de mis palabras. No importaba el rumor sobre mi animosidad con mi hermana, creerían más en mis palabras que en esos rumores. Para ellos, ella y yo trabajábamos juntos. Dejaré que la trama de esos siga su curso original. Mi querida Dany se abriría paso a través de esos, creando un ejército mientras yo sometía a Poniente. Y cuando llegara el momento oportuno, me reuniría con mi querida hermana y la sometería. Juntos reclamaríamos lo que es nuestro. Muy arriba, las estrellas cambiaron y la cola del cometa se extendió más por el cielo. Un recordatorio silencioso de que, a pesar de todos mis planes, el fuego que pretendía desatar era una fuerza que estaba más allá de cualquiera de ellos. La niebla de la mañana se aferró al barco mientras cortaba el agua y la silueta distante de Volantis se desvaneció en una tenue mancha en el horizonte. Me apoyé en la barandilla de la cubierta, mientras la fresca brisa marina me acariciaba el pelo, llevándose consigo los últimos vestigios de Volantis.
Tenía una extraña forma de recordarme, aunque solo fuera por un instante, haciéndome pensar en el poder que había reunido allí y las alianzas que había conseguido. Vi cómo la ciudad se encogía, cómo sus templos y torres se disolvían en la bruma. No sentía nostalgia en absoluto. Había hecho lo que debía hacer, y ese lugar ya había quedado atrás. Viserion voló a mi alrededor, surcando el mar, atrapando un pez con sus garras. Estaba creciendo. Creció más rápido cuando la solté. La teoría de Tyrion Lannister sobre los dragones enjaulados podría ser cierta, después de todo. Unos pasos resonaron en la cubierta, interrumpiendo mis pensamientos. No necesité girarme para saber quién era. La presencia de Kinvara era casi un calor tangible que irradiaba incluso antes de que llegara a mi lado. ¿Ya extrañas a Volantis? Bromeó, con su voz tan ligera como la brisa. Se me escapó una carcajada. ¿No debería preguntarte eso? Al fin y al cabo, es la sede de tu iglesia, dije, mirándola. No esperaba que vinieras conmigo. Oh, mi rey, ¿por qué no me uno? Cualquier otra sacerdotisa puede hacer el trabajo de la iglesia. Pero este asunto solo puede prosperar a través de mí. Se apoyó en mí, su mano se deslizó hasta posarse en mi hombro, con los dedos presionando lo justo para recordarme que no era frágil. Estoy herida. ¿Ya me estás alejando? Sus ojos brillaron con picardía. ¿O es que estás deseando conocer a tu prometida? Me alegra que vengas, respondí, mirando de nuevo hacia el mar abierto. Voy a necesitar tus poderes, Kinvara. Y en cuanto a mi prometida, bueno, ya veremos. Oh, por favor, dijo ella, riendo mientras se empujaba contra mi cuerpo. La princesa Arianne Martell no era un personaje que conociera. Era un personaje que solo existía en los libros de Canción de Hielo y Fuego, no en la serie de Juego de Tronos. Pero mi amigo friki de antes la había mencionado una vez de pasada, describiendo a Arianne Martell con bastante entusiasmo. Al parecer, era una chica entusiasta, alguien que se las arreglaba con los hombres incluso antes de llegar a la mayoría de edad. Bueno, ¿qué esperaba de una mujer dorniense? Unas auténticas putas. Mi mente divagó un instante. No esperaba encontrarme con una flor delicada al entrar en Dorne. Aún así, ¿el compromiso podría reavivarse? No lo creía. De todas formas, no quería. Dejando a un lado su reputación, tenía un problema de personalidad. Era una niñata. El nombre Viserys Targaryen pronto será mucho más conocido que Dorne. Entonces, ¿por qué debo atarme a una princesa dorniense? El matrimonio de Viserys Targaryen puede usarse como herramienta de negociación en el futuro. Así que me inclinaba por no dejar que el compromiso se reavivara. Pero ya veremos. Kinvara se movió, apretándose más, con un brillo provocador en sus ojos. ¿No te preocupa? Pregunté con una sonrisa burlona. Los hombres me miran fijamente. ¿Qué pensarán al ver a una sacerdotisa comportándose así? Que piensen lo que quieran. A menos que sus miradas te asusten. Su voz era baja, y su mano recorrió mi pecho como si me retara a hacer un movimiento. Solté una mueca burlona al levantar la mano, dejándola caer con una rápida nalgada sobre su curvilíneo trasero. Ella jadeó, arqueándose hacia mí, y su sonrisa se profundizó al ver mi mano, apretándola con fuerza. Llevémonos esto a mis aposentos, murmuré, tomándole la mano y llevándola bajo cubierta. Rió suavemente, entrelazando sus dedos con los míos mientras la arrastraba por el estrecho pasillo, abriendo la puerta de la habitación en penumbra. La solté, observándola tambalearse un paso, con los labios curvados en una sonrisa desafiante. Sin decir palabra, la empujé de vuelta a la cama. Su túnica cayó desordenada a su alrededor al tocar el colchón. ¡Ah! Jadeó, con cara de asombro, y luego rió. Oh, el dragón está agresivo hoy, dijo, y mis ojos recorrieron su figura. La tela se le resbaló del hombro, dejando al descubierto lo justo para avivar ese calor. Ella levantó la vista, las sombras de la habitación proyectaron un brillo oscuro sobre sus ojos y su sonrisa me desafió. No necesité una segunda invitación ya que le arranqué la ropa y comencé a destrozarla hasta dejarla hecha un mar de gemidos. El desierto parecía interminable, un vasto mar de dunas que nos había transportado durante días. El sol era una moneda semienterrada en el horizonte, tiñendo la arena de tonos dorados y rojos. Más adelante, Lanza del Sol finalmente cobraba forma. Sus torres rompían el cielo como los dientes afilados de una bestia ancestral. Desde la distancia, parecía irreal. Mitad espejismo, mitad verdad. Mantuve la cara envuelta, un trozo de tela que me tapaba todo menos los ojos, mientras la peluca me rozaba el cuero cabelludo. A mi lado, Kinvara cabalgaba en silencio, envuelta en una capa de pies a cabeza, con una presencia contenida.
Ni ella ni yo queríamos llamar la atención. Éramos sombras en el desierto, siguiendo al príncipe Oberyn y a Ellaria Arena, mientras los segundos hijos nos seguían en un silencio disciplinado. Oberyn echó un vistazo atrás, captando mi mirada con una sonrisa burlona. Menudo espectáculo, ¿verdad? Su voz estaba teñida de orgullo. Podía entender por qué. Eso es Lanza del Sol, mi hogar. Está protegida por 3 lados por el mar y por el cuarto por la ciudad de las sombras. Para quienes no pertenecen, es un laberinto, una trampa. Pero para los dornienses, es tan abierta como el cielo. Vi cómo la ciudad se acercaba, con sus murallas tan altas que parecían tocar el cielo. Una obra de arte meticulosa, respondí, y fue un auténtico cumplido. Era una obra maestra árabe de una ciudad medieval. Tu casa es un cuadro, príncipe. La sonrisa burlona de Oberyn se profundizó al oír mis palabras. Los cumplidos le sentaban de maravilla a cualquiera. Es una forma de decirlo. Pero por muy hermosa que sea Dorne, los dornienses somos fuertes. Somos supervivientes. Y nuestros enemigos siempre cometen el error de olvidarlo. Le gustaba hablar de su gente, y me alegraba seguirle la corriente, ya que esos mismos hombres pronto lucharían por mí. Recorrimos el resto del camino charlando de cosas sin importancia. Al acercarnos, la ciudad exterior, la sombra de Lanza del Sol, se desplegaba a nuestro alrededor. Calles estrechas serpenteaban como venas, llenas de gente que se detenía a vernos pasar. Susurraban entre sí, algunos incluso gritaban el nombre de Oberyn. Lo adoraban. Las miradas se posaron en nuestra procesión, una mirada curiosa que se agudizó al ver a los hombres armados que marchaban tras nosotros. Pero no había miedo, no con Oberyn a la cabeza. Los dornienses lo contemplaban con la misma intensidad que el sol del desierto, desafiándolo a quemarlos, pero sin apartar la vista. De no ser por su naturaleza aventurera, el príncipe Oberyn habría gobernado Dorne mucho mejor que su hermano. Llegamos a las puertas poco después, mientras Oberyn hablaba. Esa imponente estructura es la puerta triple, dijo, señalando con la barbilla la estructura cuyas puertas se apilaban como escudos que custodiaban el corazón de Lanza del Sol. El palacio viejo se alza más allá. ¿Lo ves? Puedo, asentí. Las agujas del castillo real se alzaban como puños desafiantes, coronadas por la Torre de la Lanza y la Gran Torre del Sol, con su cúpula. El peso del legado de Dorne nos oprimía mientras avanzábamos. Imagen aquí. Un guardia salió de la puerta, haciendo una profunda reverencia al dirigirse a Oberyn. Bienvenido de nuevo, príncipe Oberyn, saludó con un claro respeto en la voz, aunque su mirada se posó brevemente sobre nosotros, deteniéndose en los segundos hijos. ¿Puedo organizar alojamiento para su compañía? Oberyn rió entre dientes, descartando la formalidad con un gesto. Sí, asegúrate de que se les aloje como corresponde. Son los hombres de un importante amigo que he traído solo, y no quiero que mis hombres se pierdan en los callejones. No queremos que asusten a los lugareños, ¿verdad? Daario Naharis lo interpretó como una señal y, riendo, acercó su caballo a mi lado. Su mirada, como siempre, rozaba la insolencia. Mi señor, murmuró, inclinando la cabeza con ese gesto exagerado tan suyo. Sabe dónde encontrarme si me necesita. Le hice un breve gesto de asentimiento y él se apartó, integrándose al desfile mientras los guardias guiaban a los segundos hijos hacia su alojamiento. Mientras tanto, otros guardias se acercaron para escoltarnos hacia el Palacio Viejo. Hermoso lugar, dijo Kinvara acercando su caballo. ¿Es tu primera vez aquí? Pregunté. Ella negó con la cabeza. No. Ya visité Dorne, hace mucho tiempo, dijo y me sonrió, haciéndome levantar una ceja. Nos mantuvimos cerca, en silencio, al entrar en los terrenos del palacio, dejando atrás los sonidos de la ciudad. Dentro de los muros, la antigüedad y el legado de Lanza del Sol parecían resumar por cada piedra, como una declaración silenciosa de que perduraría mucho después de nuestra partida. Bienvenido, dijo Oberyn, volviéndose hacia mí. Al castillo viejo. El aire estaba impregnado de un aroma a incienso, mezclado con el tenue aroma de las flores de jardines ocultos. Los pasillos engullían el sonido, nuestros pasos amortiguados como si el palacio mismo contuviera la respiración. Y entonces llegamos a la cámara, donde Doran Martell esperaba sentado. Un hombre esculpido por los años, con el cuerpo confinado a una silla de ruedas, pero con la mirada aguda y vigilante de un halcón. A su lado estaba un hombre corpulento, de piel oscura. Areo-Otan notó mi mirada y me devolvió la mirada. Era tan alto como el perro, pero más grande. Imponente a la vista. Oberyn desmontó con fluida gracia, abriendo los brazos, con una sonrisa llena de picardía infantil que desmentía su edad.
Hermano, lo llamó con voz cálida. Oberyn, ya has vuelto de tus vacaciones, dijo Doran Martell, sonriendo a su hermano menor, y su mirada se posó en Ellaria, quien asintió con respeto. Pensé que te quedarías un rato más. Lo pensaba. Pero después de enterarme de la situación en Poniente, de la cantidad de gente que se hace llamar reyes, no pude quedarme quieto, dijo Oberyn, y luego sonrió. Hermano, te traigo un regalo. Uno tan preciado que no me atreví a confiarle la noticia a un cuervo. La mirada de Doran pasó de Oberyn a nosotros, con una expresión indescifrable. Sus ojos se posaron en Kinvara, y vi un destello de inquietud en su rostro. Ella se quitó lentamente la túnica que le ocultaba el rostro, y los ojos de Doran se abrieron de par en par. Intentó disimular su reacción, pero no lo consiguió. Una sacerdotisa roja, murmuró, con un tono cuidadosamente neutral, aunque su desagrado no pasó desapercibido para mí. Al fin y al cabo, los dornienses adoraban a los 7 dioses. Kinvara se limitó a sonreír, inclinando la cabeza con una serenidad que rozaba la burla. Que el Señor de la Luz te bendiga, Príncipe Doran, dijo en voz baja, con una voz suave como la seda, pero con un tono que hizo que los dedos de Doran se crisparan en el reposabrazos de su silla. Sonreí con sorna ante ese intercambio. Me empezaban a gustar sus payasadas. Gran parte de su charla de sacerdote eran solo indirectas, era gracioso. Por suerte, mi cara estaba oculta, así que la sonrisa pasó desapercibida. Doran inclinó la cabeza en señal de reconocimiento, con la mirada cautelosa. Pero entonces su mirada se volvió hacia mí, con curiosidad mezclada con sospecha al mirarme a los ojos. Supongo que es él quien tiene el don, dijo, descartando la idea de que Kinvara pudiera ser dicho don. Sí, es él, dijo Oberyn, volviéndose hacia mí. Me quité lentamente la tela que me cubría la cara. La dejé caer, observando cómo Doran me observaba con atención. Aún no me reconocía. Entonces agarré el borde de la peluca. Con un solo movimiento, la solté, dejando que mi cabello plateado cayera suelto. Su intenso color se reflejaba en la luz de la antorcha. Los guardias se quedaron atónitos, un susurro de reconocimiento recorrió el aire. Los ojos del príncipe Doran temblaron. Di un paso al frente, encontrando la mirada de Doran con una leve sonrisa en mis labios. Príncipe Doran, saludé, inclinando ligeramente la cabeza. Es Viserys Targaryen, la sangre del conquistador. Kinvara se adelantó para presentarme. Me gustó. Las palabras perdían fuerza si era yo quien me presentaba constantemente. No ha venido como un extraño, sino como un viejo amigo. El silencio que siguió fue absoluto, el peso de mis palabras se asentó como una piedra. La expresión de Doran se tensó, su mirada me atravesó como una cuchilla. Sus ojos sostuvieron los míos, y por un instante, pude ver el conflicto allí, la forma en que su mente daba vueltas a las implicaciones. Y entonces, con un pequeño asentimiento resignado, aceptó la verdad de lo que tenía ante sí. Algo grande estaba por azotar Westeros. Incluso el príncipe lisiado podía notarlo. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.